Me voy a ir a lo primero, y le voy a dar un restore aquí. Listo. Vale, ahora, todavía no me va a mostrar el código, ok, y le voy a decir, muéstrame el árbol de archivos de este proyecto. En teoría, ahora me tiene que mostrar el product card, la página que lo contiene y algún CSS. Claro, no te mostraré el árbol de archivos, lo muestra aquí, vale. El product card y los CSS estarán metidos en el archivo. Vamos a ver. Quiero ver los archivos en el panel code. Vale. Ok. Ahora no me debería dar ningún error. Quiero creer. Bien. Listo. Quédate aquí. Voy a otra vez a ir a Figma un momento. Voy a copiar otra vez el icon button. Me voy a code otra vez y le digo. Es más, lo voy a decir ahora todo. Crea un nuevo. Voy a pegar la imagen. Crea un nuevo componente llamado icon button utilizando esta captura, esta imagen. Lo mismo que le dije antes, posiciona una instancia del componente dentro de... un momento, no me acuerdo si en este momento todavía la imagen no se llamaba... Vamos a lo siguiente. Vamos a ponerle otra vez un nombre a el div donde está product. Hostia, aquí. Product image. Pero esto no lo tengo que poner aquí, lo tengo que poner dentro de las comillas. Lo siento. Ahora, product image, lo grabo, le doy otra vez a preview y aquí. Esta no es la imagen buena, pero bueno, no pasa nada. Posiciona una instancia del componente. El componente dentro del div product image. Ajústalo a 8 píxeles del margin top y el margin bottom. A ver ahora. A ver ahora. Ok. Muy buenas, Antonio. Vale. Aquí está. Aquí está. Se ve raro, pero aquí está. Vamos a lo siguiente. Directamente. Le voy a decir. Pon un background color blanco al componente icon button, al icono que hay en
su interior, ponle color, le estoy dando los códigos CSS, ¿ok? Lo va a invertir, pondrá el fondo de color blanco y los dots en casi negro, gris casi negro. Vamos a ver. Ok, aquí se ha vuelto un poco loco. Veamos. Estoy seguro que el icono, claro, ha puesto el color que le dije al componente, pero dentro de ese componente hay un icono que es como que tiene un color de fondo el icono, seguro. Icon button. Un momento. Icon button. Aquí tenemos el white, transition, el image. ¿Esto qué cojones es? Le pone un alt. Vamos a ver. Voy a irme al preview y le voy a, con el selector le voy a decir remove, quita el color de fondo del icono. A ver si lo hace. A lo mejor no se ve porque sigue siendo blanco, pero en cualquier caso, ahora al icono le voy a decir que tenía un filtro. No. Entendido. Voy a modificar el componente icono. Vale. Este cambio elimina el filtro invert que estaba aplicando un color icono. Ahora el icono se mostrará en su color original. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué me está pasando esto? Yo pensé que hoy iba a salir todo bien. Vamos a ver, si yo cojo el... vamos a ver, este es el icon button. Perfecto. Yo quito... A ver, global, ¿tengo alguna clase aquí? No. Ay, Juan. Vamos a intentar solucionarlo de otra manera. Aunque ahora mismo podría directamente mostrar el drop down y después salir de ZenRosh. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer en Figma, venga, ya está. Ya ha salido todo así. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar esto. Item. Drop down. Ok, le voy a quitar los bordes estos. Copio esto. Me voy otra vez a V0. Y le digo que pego, crea un componente item drop down con esta captura. Crea dos estados. Default y over. El estado, se lo voy a poner más fácil, más rápido. Default usa, por las dudas se lo voy a poner así. Colores, voy a poner directo en el código. Background color. Blanco, bueno, no, casi gris, bueno, un gris clarito y over usa color, el texto en gris casi negro. Ambas. No, lo voy a dejar así.
A ver, ambos estados, no, los paddings del, joder, los paddings son, se lo voy a poner directamente así, vamos a ponerle, no sé, 8 píxeles arriba y abajo y 16 píxeles a la izquierda y a la derecha. A ver, en teoría ahora mismo no va a hacer nada. Y si vemos el árbol, si estoy viendo el árbol de archivos, aparecerá el nuevo componente llamado Item Dropdown. Ok, lo ha hecho. Vale. Aquí. Vale, no hizo nada. Ahora, le voy a decir, crea un componente llamado Dropdown Menu. Con, por ejemplo, 4 instancias del componente item menú. Se llamaba así, no sé. Ahora, le voy a decir los labels de las 4 instancias son editar, me lo estoy inventando, editar, copiar, enviar y borrar. Uy, Dios, perdón, gracias. Hoy no estoy fino, chicos. Vale, estaba pidiendo de todo eso. Gracias por avisarme. Ha creado el componente con las 4 ítems. Vamos a ver. Ahora no va a ser, en teoría no va a hacer nada, me va a seguir mostrando esto. Aquí no hay nada, pero si me voy a código, está el drop-down menú, el ítem drop-down, ok. Le ha puesto el over. En teoría va a funcionar. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Y ahora voy a decir, vamos a ver, muestra, aquí esto sería prototipar, muestra el drop-down menú cuando hago over sobre el icon button del componente product. Ay, un momento. Product card. Posiciónalo a 4 píxeles. Posiciónalo a 4 píxeles a la derecha del icon button. Vamos a ver. En teoría, cuando se actualice, si sobrevuelo o si pincho, yo le dije sobrevuelo, pero hay que ver, porque es verdad que ayer le dije cuando sobrevuele y por defecto lo activó cuando hago clic, no cuando hago over. Pero bueno, viendo cómo empezamos ahora, si ya lo sé bien, me quedo satisfecho. Creamos un nuevo componente. Vamos a ver. Ok.
me ignora completamente. No lo está por ningún lado. Perfecto. Le voy a decir, no funciona lo que te he pedido. Si veo que esto no funciona, mis disculpas por el malentendido. Tienes razón, no he implementado correctamente lo que pediste. Vamos a corregirlo creando un componente C simple y funcional. En esta corrección, el componente C ahora es un simple wrapper de div que pasa todas las props. No entiendo todavía eso. Vale, me lo ha hecho, pero no lo he puesto a la derecha. Lo he puesto. Fijaros que aquí los colores los ha hecho bien. Entiende que el borrar lo pone en rojo. Curioso. A ver, vamos a ir paso a paso. Le voy a decir. Cambia la posición del drop down menú a la derecha del icon button. Que vea ahí. Vamos a ver. ¿Entendido? Vamos a mostrar que aparezca a la derecha del icon button en lugar de abajo. Bien, haremos esto ajustando, bla, 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 bla. Le cambia los valores de la posición. Y a ver ahora. Chico, me lo rompiste otra vez. No funciona. Ahora no se... Hoy no está fina. Ahora no se muestra el drop down menú. Podría hacer lo que sugirió Aru hace un momento, pero... Tío, ayer hice maravillas. Hoy que me pongo delante de la cámara, sale un mojón. A ver, está haciendo cosas, pero ayer iba... En fin, a ver. Hijo... Vale, lo puso a la derecha, pero... Será. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vuelve al estado... Podría hacer esto mismo yendo al hilo y pinchando en la... Pero voy a decir, vuelve al estado anterior. A ver si me entiende. No, puedo editar tranquilamente el código. Y de hecho lo hice. Bueno, hoy le hice tonterías, pero ayer lo toqueteé mucho más porque iba fino, iba finísimo. Vale. Volví al estado anterior. Vale, ahora, tengo la intuición que me está mostrando el drop-down menú en el interior de la tarjeta porque no sale... Es decir, voy a hacer lo siguiente. Ahora, crea un grid con 3 tarjetas. Con 3 componentes product card. No sé por qué, pero es rarísimo. Y ahora, y también ha hecho... Me encanta. Vale. No ha hecho lo que yo quería, pero... Fijaros esto, voy a hacer lo siguiente. A ver. Borra la primera tarjeta del grid. Quiero quitarme la imagen esa que no va. Y ahora lo quiero solucionar. A lo mejor, vamos a ver.
Ok, vale. Ahora, fijaros que ahora no, cuando dejo de sobrevolar el icon button, se cierra el drop down menú y antes no pasaba. Vamos a hacer lo siguiente. Hay un error. Ahora el drop down menú se oculta cuando dejo de hacer hover sobre el icon button. Quiero hacer hover y navegar por las distintas opciones del drop down menú. A ver si me entiende así. Entendido, tienes razón. Hay un error en la implementación. Hoy está fina, ¿eh? Pero yo creo, de verdad, creo que tengo problemas porque esta cuenta personal apenas la he usado y en cambio la otra de la empresa la he usado muchísimo más. Chicos, cuando haga sobre el icono y permanecerá. No, sigue desapareciendo. Debería ser un vídeo, aunque no sea en directo, cuando esto está funcionando para poder publicarlo después. Aquí me está respondiendo en inglés. Se habrá enojado la máquina. Ok, a ver. ¿Por qué me hablan en inglés si yo... Vale, ahora fijaros, funciona, pero solamente funciona cuando hago clic. Vale, vamos a dejarlo así. Ahora, le digo. Cambiemos la posición. Cambia la posición del drop down menú. Muéstralo a la derecha. Antes voy a decir una cosa. No, quiero decirle que el icon button no lo mueva de sitio. Porque hoy cuando le dije que muestre el drop down menú a la derecha del icon button, lo mostraba a la derecha, pero el icon button lo movía hacia la izquierda porque entraba aquí el drop down menú y no es lo correcto. Cambia la posición del drop down menú. Ok. Posiciónalo a 4 píxeles del icon button. Ok. Y ahora el icon button debe quedar posicionado a 8 píxeles del margin top y el margin right de product image. No sé si poner algo más, pero creo que se lo entiende, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras tanto, si queréis darle un like a este vídeo que ha tenido errores, dádselo porque me va a dar más ganas o me va a hacer dormir mejor. Vamos a ver qué hace. Fijaros, c.tsx hace cosas que yo no tengo ni idea qué son, ¿eh? No entiendo qué ha hecho hoy.
Es más, el prototipo que monté ayer, no solamente mostré cosas así en una vista, sino que conecté diferentes páginas. He dicho virguerías. A ver. Vale. Lo está mostrando lo está mostrando. Vale. Ahora, y esto es por un overflow hidden, creo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo le digo, quita el overflow hidden del componente, no sé si es product card para que se vea el drop down menú. En teoría, si se lo quita, ahora cuando lo lance con un clic, se va a ver por fuera y por encima, en este caso, de la segunda card. Y la segunda card va a estar también a la derecha, por encima del background. Pero más o menos estamos tomando el control. Dios. ¿Qué hora es? Llevamos una horita. 10 de la noche aquí. Ok. Lo ha arreglado. Bueno. Poquito a poco, esta mierda va funcionando. Lo que quiero hacer ahora es, quiero corregir los colores. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora entiendo que cada cosa sobre el diseño tenía que ser componentes. No sé si te estoy entendiendo, Antonio, pero ahora entiendo que cada cosa sobre el diseño tenía que ser componentizado. Sí, claro, yo voy pensando como en Atomic Design. Voy creando como pequeñas piezas, como hacemos en Figma, y así me ha entendido muy bien la máquina. No sé por qué cojones hoy no ha hecho nada bien. Y juro que no hice nada que no hice el otro día, ayer. Bueno, vamos a ver. Hemos salido de este problemita. Vamos a intentar corregir cositas. Dice Aru, Juan, estoy probando V0 y cada vez que importa useParams me da el mismo error. Me estás hablando de algo técnico que seguramente tendrá que ver con el problema que yo tenía, pero no te estoy entendiendo, Aru. Pero bueno, sí, si quieres en la UX Talk de este jueves lo comentamos. Por cierto, la UX Talk, lo voy a decir ahora, me voy un momento a Figma para mostraros. La UX Talk es una charla que hacemos todos los jueves en nuestro canal de Discord, donde hablamos de UX, UI, de código y de temas relacionados con esta industria. Si os metéis en la comunidad ahora mismo leyendo el código QR o entrando en juanpol.com/Discord, ahí podéis hablar con nosotros todos los días y los jueves podéis meteros a la sala de voz con cámara o sin cámara, eso ya lo decide la persona y podéis preguntarnos cosas y mostrarnos proyectos, sí, lo que queráis. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, Aru, si quieres el jueves me lo comentas y me das más detalles. Me vuelvo a V0 y vamos a ver. Voy a hacer una cosa, ayer lo he dicho, salva todo lo hecho hasta el momento. Entiendo que lo debes salvar, pero yo, como todavía no conozco esta máquina, le digo, sábalo. Y me va a decir, lo he guardado. Seguramente lo guardará, pero bueno. Perfecto, voy a guardar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí tienes un resumen de los componentes principales y sus ubicaciones en el proyecto. Cuando termine de hacer esto, les voy a preguntar, ¿qué es el archivo c.tsx? A lo mejor es... Vamos a ver, esto sigue funcionando, ok. Le voy a preguntar, ¿para qué sirve el archivo c.tsx? Una cosa que no hago y que debería hacer es, a medida que voy utilizando esta herramienta,
leer todo lo que me va diciendo, porque me va explicando cosas. Y estoy convencido que eso me podría ayudar a ordenar un poco más las ideas y los conceptos que estoy descubriendo en esta nueva etapa. El archivo c.tsx contiene un componente llamado C, que sirve como un contenedor genérico y flexible en nuestro proyecto. Ayer no lo creó y he montado prácticamente lo mismo. Y muchas cosas más. Consistencia. Proporciona una forma estandarizada de crear contenedores en toda la aplicación, lo que ayuda a mantener un estilo coherente. Flexibilidad. Acepta todas las propiedades de un div HTML estándar, lo que permite una gran versatilidad en su uso. Tipado, subeur, me contó todo. Venga, yo simplemente quiero ver qué tiene dentro. Evidentemente tiene cosas que no... ni puta idea todavía. Vale, no pasa nada. Me vuelvo aquí. Ahora, yo quiero arreglar los colores de el estado default y el estado over de el drop down. Ajustemos los colores del componente de los estados del componente item drop down. Y se los voy a pintar directamente aquí. Default. Color. El default va a ser... sí, lo dejo así. Joder. Gris casi negro. Background color. El gris clarito. Es más, bueno, sí. El gris clarito. Y el over le pongo para dummies estado default. Se lo voy a poner en plan código. Estado over. Y aquí lo quiero hacer al revés, para que se note bien. Color. Al revés. F5, F5, F5. Background color. El gris casi negro. Está clarísimo. A ver. Es para definir y exportar uno o más componentes React. Estás hablando del C, ¿no? Vale. C.tsx. Gracias, Aru. Está modificando el archivo. Estos son los cambios. Cambiamos el color de texto para el estado de... Vale, lo entendió perfectamente. Ahora, le han metido una transition antes, pero lo dejo igual. Ahora, en teoría, tiene que funcionar como quiero. O como le pedí. Bien, 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 bien. Va bien, bien. Elimina el... No. El cuarto ítem. El cuarto ítem. Ni tilde ni nada. Borrar. Muéstralo con los colores genéricos del ítem drop down. Al final voy a echar un rato más solucionando problemas, porque la primera hora fue un desastre. Luego quito el bloque y el directo, como va a quedar grabado, va a quedar bien. ¿Lo habrá hecho? ¿Habrá quitado el rojo de borrar? Lo ha solucionado. Bien, ahora, otra cosa que vamos a corregir ahora. Bien, Juan. Quiero solucionar el tema del icon button, que no me gusta nada. Tenemos un contenedor button, sí, el contenedor, y tenemos la imagen. Y yo estoy convencido que la imagen... Aquí hay un problema. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el
Porque aquí está trayendo una imagen. Voy a copiar esto un momento. Me voy a ir a... No me voy a ir. Voy a quedarme aquí y yo por mi cuenta me voy a ir aquí un momento. Vale, mirad lo que me está mostrando. Es la imagen. Claro, lo que me está mostrando es la captura que generó cuando le pegué la captura que hice en Figma. Y creo que ahí está mi error. ¿Por qué? Porque creo que olvidé o no lo puse cuando le dije genera un componente icon button con esto. No le dije recréalo con código React y Tailwind CSS. Creo que no lo hice y a lo mejor debía hacerlo. Vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo de alguna manera. Me voy otra vez a Code. Ok. Y le voy a decir que elimina la imagen dentro del componente icon button, añade en su interior un icono. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ir a Figma y le voy a decir que voy a abrir directamente los plugins de Material Design y le voy a ver cómo se llama el icono. Se llama Dots Vertical. Ok, me voy a Coding y le digo, añade en su interior un icono Dots Vertical de Material Design. Pinta el icono de color gris casi negro. A ver, veamos qué hace. Estamos encontrando la luz poco a poco después de los baches. Ok. Ahora, amiga, no me puedes fallar, que vas bien. Eliminamos la imagen que estaba dentro del botón, importamos el icono More Vertical de Lucid React, que es equivalente al icono Dots Vertical de Material Design. Reemplazamos la imagen con el componente More Vertical. Establecemos... Muy buenas, Tamara. Tamara, muy buenas, desde Madrid. Hijo de puta, lo ha hecho bien, lo ha corregido, lo ha hecho bien. Sí, señores y señoras. Ok, bien. Vamos a hacerlo. Ahora, teníamos una página, un layout, que entiendo que esto es genérico, ¿no? Y la página. Ok. Los placeholder. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer otra cosa. Genera. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer, a ver, borra una de las instancias del componente product card. Se va a quedar con uno. Y ahora le voy a decir que genere un grid. Y después del grid voy a generar una página X normal. Y después voy a linkear desde, por ejemplo, la opción abrir. La voy a linkear a la siguiente página. Vale, fijaros, esto no lo entiendo. Aquí, fijaros cómo ha cambiado. Ah, bueno, no, ya le estaba puteando y me había metido con él. Víctor Llerena Caballero, saludos desde Perú. Soy full stack y aprendo mucho de ti.
Pues yo podría, gracias Víctor, yo podría aprender mucho de ti que eres full stack. Pero bueno, paso a paso. Ahora, le voy a decir, crea un grid responsive con 12 instancias del componente product card. Vamos a hacer una cosa. Estoy pensando. Un grid responsive crea una vista desktop de un grid responsive con 2 instancias del componente product card. Ok. Y le voy a poner, a ver, si esto me va a hacer caso. No lo he probado, ¿eh? Ya estoy viendo que todo funciona bien y yo le voy metiendo cosas nuevas y si explota, explota, la mierda. Vamos a ver. Aplica min width de, bueno, voy a poner 330 píxeles al componente product card. Lo que le estoy diciendo es que el tamaño, el ancho mínimo sea de 330 píxeles. Veamos. Tamara dice, sí, desde Madrid he conseguido conectarme con poca energía, pero parece que por aquí estáis trabajando duro y bien. Bueno, ahora estamos trabajando bien, pero hace un rato la cosa no funcionó muy bien, Tamara, pero ahora estamos solucionándolo. Aquí está generando las 12 tarjetas, le había pedido, ¿correcto? Generar el grid. No sé si le pondrá un título, aunque no se lo he pedido, como hizo antes. Veamos. Ok. Lo ha hecho, pero el min width. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aplica un gap de 32 píxeles a todo el grid. A ver si me entiende. Uy, alicar, no me va a entender nada. Joder. Yo también escribo como un mono. Uy, esto me está asustando. ¿Me apareció la tarjeta de hace 1000 años? No, por Dios. Ok. 23 personas en el chat, no me lo puedo creer. Dadle un like, por favor, dadle un like. El gap, vale, le ha puesto el gap, digamos, vertical. Se nota que me falta cositas de flex. A ver, si yo le pongo, aplica un gap horizontal de 32 píxeles al grid. No tengo ni idea si esto va a funcionar. Todavía me tengo que actualizar a flex y a grid, ¿no? A ver. Entendido, vamos a aplicar un gap horizontal de 32 píxeles. Vale. Sí, estaba suponiéndolo bien. Pero claro, aquí aquí me ignoró completamente. Hay algo más que el gap. No sé si lo del gap vertical, el gap horizontal. Le voy a decir así. Quiero separar. No. Separa las tarjetas del grid con 32 píxeles. Separa las tarjetas del grid de forma horizontal con 32 grids. No, esto está escrito como Tarzán, pero a ver. Vamos a ver. A ver. Entendido. Vamos a ajustar el espaciado horizontal.
La máquina habla mejor que yo. Entre las tarjetas de grid a 32 píxeles. Manteniendo el espaciado vertical actual. Haremos esto. Vale. Me está ignorando completamente. ¿Será porque no le puse un max width? En realidad le puse min width. Momento. Elimina, a ver si ya lo estoy liando. Elimina lo estoy liando porque no controlo todavía Tailwind, creo. Elimina el min width del componente product card. Valentina Villarruel, te voy a leer. Buenas, acá diseñando desde Buenos Aires. Puse tu vivo de fondo para escuchar algo y está re complicada la cosa, ¿no? Pues estuvo bastante complicada, amiga. El jueves entro por primera vez a la charla UX. Te conocí en LinkedIn. Perfecto, Valentina, te esperamos. Sabes que es en Discord, ¿no? Vale, fijaros, la estaba liando yo con el min width. A tomar por culo. Ok, pero lo que ahora sí le voy a poner es me gustaría ponerle un max width. Correcto, ¿no? A ver, vamos a experimentar. El pinta que experimenta como un pica pica, dirían unos viejos amigos míos. Añade un max width de no sé. No sé, a ver. De 360 píxeles al product card. A ver qué pasa. Aquí yo tengo que controlar mejor todo lo que son, creo que columnas de Tailwind o los CSS. Entendido, vamos a ver. ¿Cuál es el resultado? Pero bueno, esto está mejor que antes, ¿eh? Ok. Entiendo que... Bueno, vamos a dejarlo así. Lo que pasa es que no quiero... Quiero el min width, porque no quiero que pase esto. Si yo le pongo... Añade un min width de 300 píxeles al product card. Product card. Vamos a ver. Vamos a ver, lo está haciendo. Si esto más o menos queda, vamos a decir, bonito, voy a montar la segunda página y voy a linkear. Vale, esto me está ignorando como... Lo que pasa es que el min width se lo está pasando... Vamos a lo siguiente. Elimina, y me dejo de joder, elimina min y max width de product card. Y voy a linkear. También, mientras tanto, me voy a fijar un momento y les cuento. Todos los miércoles envío un correo electrónico a los suscriptores de la lista de correo y para poder recibirlo tenéis que daros de alta. Es gratuito. Leéis el código QR o entráis a juanpol.com/newsletter, ahí introducís el correo y un nombre, no hace falta ningún apellido, y les va a llegar un correo con un enlace para que tengan que pinchar para poder confirmar la suscripción. Todos los miércoles. Mañana envío uno, de hecho. Venga, quito esto y me voy a el código otra vez. Ok. Esto lo dejo así. Vale. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Esto está todo igual y le voy a decir. Veamos, la primera opción era editar. Crea una nueva pantalla con un encabezado H1 que ponga editar.
Debajo añade un texto lorem ipsum de 333 palabras. A ver qué hace. Dice Antonio, es por el grid que te hace eso y por la cantidad de columnas que... Claro, ¿ves? Es que lo que yo decía. Antonio, yo no controlo todavía el tema de las columnas y eso, como decías. Hostia, me ha dado un error aquí. Pero vamos, me ha dado un error y no sé por qué. La respuesta ha sido bloqueada de contenido. Filtro. Un momento. ¿Qué cosa? Esto es una cosa rara, ¿no? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver aquí. Restore. No ha pasado nada. Otra vez. Crea una página llamada edit con un H1 que ponga editar, debajo pon un P con un poco de pon el siguiente texto. Esta es la prueba definitiva. Veamos. Vamos a ver. Entendido, vamos a crear una página llamada edit con el contenido que has solicitado. Un encabezado H1 para editar, que dice editar, un párrafo P con el texto, esta es la prueba definitiva. Ok, aquí está hablando de lo bien. Ok, vale. Evidentemente aquí no hace nada, esto no tiene ningún link, perfecto. Y ahora, le voy a decir. Añade un link a la página edit en el ítem editar del drop down menú. Veamos a ver si lo hace. Aquí ya estamos haciendo un prototipo. Es una mierda, sí, pero lo estamos haciendo. Y si no hubiera tenido los problemas que tuve al principio, esto iría mucho más rápido. Ok, ahora vamos a ver qué pasa. Editar, pum, lo ha hecho. Lo ha hecho, hijo de puta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo... crea un componente button con, a ver, los mismos colores. En realidad, crea un componente button con los mismos colores que los usados en el componente ítem menú. Tiene que entender que los mismos colores son texto, fondo, tanto en estado. Crea un componente button con los mismos colores y estados que los usados en el componente ítem menú. Muestra o añade una instancia del componente button debajo de del P de la página edit. Y ahora añade un enlace al botón, ¡ay! Juan, momento. Le voy a poner un enlace a la página principal donde está el grid.
segundito, vale. Añade un enlace a la instancia del button. Añade un enlace a la instancia del button. Un enlace a la página de inicio, a la página con el grid de tarjetas. Añado un enlace a la página con el grid de tarjetas en la instancia del botón de la página Edit. Veamos. Vamos a ver qué haces, amigo. Abro el preview. Entendido, vamos a crear un componente button, añadirlo a la página Edit y enlazarlo a la página principal con el grid de tarjetas. Primero crearemos el componente, estamos acá, creamos un nuevo, modificamos la página Edit, vale, añadir instancia debajo del párrafo, configurar el botón para que enlace, ok, vamos a ver. Vamos a ir a Edit, nos muestra el botón, le está poniendo los mismos colores que los que pusimos en el ítem menú, el ítem drop-down, perdón, y ahora en teoría pone solo volver al grid de tarjetas. Vale, está funcionando. Es una mierda, pero funcionó. Pensad que esto, con un diseño acabado, con más detalles, sin hablar tanto como yo hoy, se puede hacer mejor. De hecho, creedme que no puedo mostrar lo que hice, pero el resultado fue bastante bueno. Listo. A pesar de los problemitas, veo, según las estadísticas de YouTube, que ya esto tiene 190 visualizaciones. Gracias por mirarlo, gracias por la paciencia y los veo muy pronto. Seguimos el jueves en la UX Talk y el viernes otra vez en YouTube.